Ya escuchamos que vamos a empezar una serie, ¿verdad?, acerca de evangelismo. Y bueno, pues vamos a empezar esta semana con esta prédica que les traigo el día de hoy, y yo le he titulado como a esta porción, Condenados a muerte. Condenados a muerte es está basado esta prédica en Romanos 6:23. Bueno, como decíamos, hoy comenzamos una nueva serie, y el tema de esta serie es el evangelismo. El evangelismo. Y ante este tema, pues nos surgen varias preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelio? Para empezar, ¿qué es el evangelio? Y pues el evangelio no es otra cosa más que un mensaje. El evangelio es un mensaje. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién es ese mensaje? ¿Quién nos mandó ese mensaje? Ese mensaje nos los mandó Dios, Dios Padre, ¿verdad? Y precisamente ese mensaje contiene cuál es la voluntad de Dios hacia la humanidad. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos ese mensaje, ¿verdad? Y una vez que ya lo conozcamos, que también nosotros estemos dispuestos a dar ese mensaje a toda la gente, ¿verdad? Porque es lo que quiere nuestro Dios, que todos se enteren cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para nosotros, ¿no? Para la humanidad, ¿qué es lo que quiere? Y como segunda pregunta, ¿a quién va dirigido este mensaje? Este mensaje va dirigido a todo el mundo, a todas las personas de todos los tiempos va dirigido este mensaje. Entonces, por eso el tema que vamos a tratar en esta serie es muy interesante, porque vamos a conocer exactamente cuál es el tema del evangelio, qué es exactamente el mensaje del evangelio, ¿verdad? También vamos a hacernos esta pregunta: ¿quién es el portador de este mensaje? ¿Quién es el portador de este mensaje? En el principio, el portador de este mensaje fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra y se hizo humano para que nos pudiera dar este mensaje, ¿verdad? Ya se nos había hablado un poco acerca de cuáles eran los planes de Dios, ¿verdad?, a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero hasta el día de hoy, hasta la llegada de Jesucristo, estaba velado, ¿no? Estaba velado todo esa, qué es lo que iba a hacer Dios o cómo le iba a hacer, ¿verdad? Cuando llega Jesucristo, precisamente nos revela ese mensaje y lo hace a sus discípulos, ¿verdad? Bueno, y el día de hoy también nosotros somos los portadores de ese mensaje, porque antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera, antes de que Él partiera de nuevo para hacia el cielo, le dejó encomendada esta tarea a sus discípulos, ¿verdad? A su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Todos los creyentes, ¿verdad? De todo el mundo y de todos los tiempos. Entonces se nos ha encomendado portar este mensaje, algo pero muy importante, ¿no? Se nos ha encomendado, porque dice la Escritura que ya quisieran los ángeles haber tenido esa tarea, ¿verdad? Esa dicha de portar el mensaje. Pero se nos dio a nosotros, a la iglesia. Nosotros somos los portadores de ese mensaje el día de hoy, los creyentes, ¿verdad? Los discípulos de Cristo somos los portadores de ese mensaje. Bueno, ¿y cómo se predica ese mensaje del evangelio? Bueno, hay muchas maneras de predicar ese mensaje, ¿verdad? En la actualidad hay muchos métodos de cómo predicar ese mensaje, ¿verdad? No sé si ustedes en especial han aprendido algún método, en especial han aprendido algún método de cómo predicar el evangelio. ¿Cómo cuál? El de los 5 dedos, ¿no? Manos a la obra, ese es un método, ¿no? El método de Camino a los Romanos. ¿Alguno que hayas aprendido tú? Las 4 leyes, ¿no?
también evangelismo explosivo, ¿no? Hay muchos métodos, definitivamente. Entonces, nosotros podemos utilizar cualquier método para predicar el evangelio, pero lo que sí tenemos que tener cuidado es de que el mensaje llegue intacto, ¿verdad? Llegue fiel, porque no sea que en nuestra prédica del evangelio nosotros estemos predicando un evangelio distorsionado o un mensaje que Dios no quiere, que no, ese no es lo que yo dije, ¿verdad? Y que al final terminemos con un teléfono descompuesto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado es de que el mensaje que nuestro Dios nos encomendó, que nosotros transmitiéramos, sea fiel a lo que Él quiere, ¿verdad? Porque muchas veces hay mucha gente que predica un evangelio light, un evangelio de que a medias, ¿verdad? Y le llaman a la gente y le dicen, ven a Cristo y se va a terminar todos tus problemas. Ven a Cristo y vas a tener más de lo que tú tienes, ¿no? Pero realmente ese no es el mensaje, El mensaje es muy específico, y está en la escritura, y lo tenemos en la escritura, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una parte de ese mensaje, ¿verdad? En esta serie vamos a irlo viendo poco a poco, y el día de hoy vamos a ver una parte de este mensaje. Y este mensaje, el día de hoy, es la condición de la humanidad ante Dios. ¿Cuál es la condición de los seres humanos ante Dios? Y precisamente en el tema que yo le puse a esta prédica es condenados a muerte. Condenados a muerte. Y pues realmente el tema es muy fuerte, ¿verdad? El día de hoy escuchar esa palabra de condenados a muerte, pues es muy fuerte. Pero la escritura es bien clara. La escritura es muy clara y el mensaje es muy claro. Realmente la humanidad está condenada a muerte. A muerte. Y precisamente la porción que vamos a estudiar el día de hoy es Romanos 6:23. Y Romanos 6:23 lo dice de esta manera. Ustedes síganlo ustedes síganlo en la pantalla. Dice la escritura, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, aquí en esta porción de la escritura está muy claro cuál es el mensaje, ¿verdad? Dice, es una ley que nuestro Dios lo dejó en la escritura, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues vamos a estudiar este tema el día de hoy. Y yo lo he dividido en 2 puntos. Punto número 1, condenados a muerte. Y punto número 2, salvos por la gracia de Dios. Y realmente cuando nosotros estudiamos la escritura, siempre la escritura es bien, bien clara y es siempre te dice blanco o negro. Nunca te dice hay medias tintas, ¿no? O medios términos, ¿no? La escritura siempre ha sido, pero muy clara y muy precisa, y nuestro Dios así es. En ningún momento la escritura nos esconde la verdad, ¿verdad? Sino por el contrario, nos revela cuál es la verdad, cuál es la voluntad de Dios. Y el día de hoy, en esta porción de la escritura, nosotros vamos a estudiar de que en todos los seres humanos solamente hay dos opciones. O estamos condenados a muerte o somos salvos por la gracia de Dios. Solamente hay 2 grupos, no hay más. En toda la historia de la humanidad siempre nada más va a haber 2 grupos.
los condenados a muerte y los que han sido salvos por la gracia de Dios. El día de hoy, con este mensaje tan fuerte, nuestro Dios nos llama la atención para saber en qué grupo nosotros estamos, ¿verdad? Y vamos a empezar haciéndonos esta pregunta: ¿qué es la muerte según las Escrituras? Porque muchos definen a la muerte, pues, dejar de vivir. Pero pues, eso es muy simple, ¿no? Pero la Escritura va más allá y nos dice que la muerte, el concepto de la muerte en la Biblia es estar separado de Dios. El que está muerto está separado de Dios. Y de la misma manera, como hemos dicho anteriormente, nuestro Dios es claro y preciso. Y después de que nosotros moramos físicamente, solamente hay dos lugares donde podemos estar. Porque recordemos que nuestro Dios nos hizo eternos. Nos hizo eternos para que vivamos por toda la eternidad. Pero va a haber dos grupos nada más: los que vivan por toda la eternidad junto a Dios y los que vivan por toda la eternidad lejos de Dios. Si recordamos la historia de Lázaro y el rico, ahí nos menciona esos dos lugares. Recordemos que el rico, una vez que murió, fue a un lugar de tormento, ¿verdad? Y le decía: Padre Abraham, deja que Lázaro remoje su dedo y que me deje caer unas gotas, ¿no? Imagínense en el lugar donde estaba el rico. ¿Y qué le contestó? Le contestó: no, pues hay un gran abismo que separa los dos lugares. Y los de aquí no pueden pasar para allá, ni los de allá para acá. Entonces solo hay dos lugares. En un lugar que es de tormento, lejos de Dios, donde no vive Dios, y un lugar de gloria, ¿no? Que es donde vive Dios. Entonces, esto es cuando nosotros empezamos a comprender la verdad o empecemos a conocer la verdad, pues vamos a ir conociendo estas verdades, ¿verdad? Solo hay dos lugares donde podemos estar. Y precisamente el tema que nos trata el día de hoy nos habla de esos dos lugares. Bueno, en primer lugar, todos somos pecadores, ¿verdad? La Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay ninguna persona en todo el mundo, ¿verdad?, que pueda decir: yo no he pecado. ¿Cuál es la condición del ser humano? Su naturaleza es pecadora, ¿verdad? Y nosotros traemos el pecado original, ¿verdad? Desde que nacemos. Nosotros traemos esa naturaleza para hacer las cosas malas. Entonces, en primer lugar, lo que dice la Escritura es que todos somos pecadores. Todos. No hay ninguno que pueda decir: yo no he pecado, ¿verdad? Y nadie, entonces de esa manera nadie es inocente ante la presencia de Dios, ¿verdad? En el Salmos 143, 1, 2 hay un ejemplo de cómo oraba David, ¿verdad? El rey David. Y dice la Escritura: Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos, tú eres fiel y justo, respóndeme. No me llames a cuentas, que ante ti nadie en el mundo puede considerarse inocente. ¿Sí? Él reconocía, el rey David, de que delante de Dios, pues no era inocente, ¿verdad? Todos los seres humanos, así como el rey David, nosotros debemos de reconocer de que no somos inocentes, de que somos pecadores. Y que de acuerdo a esta ley que ahorita acabamos de leer, que la paga del pecado es muerte, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Todos los seres humanos están condenados a muerte. El hombre es enemigo de Dios mientras no ha sido justificado. ¿Sí? Dice la Escritura en Romanos 8:8: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Los que todavía viven
bajo su naturaleza pecadora, no pueden agradar a Dios. Y según la Escritura, son enemigos de Dios. Todo aquel que hace el pecado, ¿verdad? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Todo aquel que es pecador, ¿cómo lo ve Dios? Como su enemigo. Como su enemigo. Esta es la verdad que está en la Biblia y tenemos que conocerla, ¿verdad? También nosotros merecíamos la muerte como todos los demás, dice en Efesios 2:3. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. La Escritura es bien clara y dice que está determinado para los seres humanos que después de la muerte venga el juicio. ¿Sí? Dice la Escritura que después de que nosotros moramos físicamente, nos vamos a tener que presentar delante de Dios. ¿Delante de quién? De ese juez justo, del juez justo. Y vamos a tener que enfrentar ese juicio. Y solamente hay 2 veredictos. Recordemos, dice la Escritura que solamente hay 2 veredictos. O este juez tiene que ser un juez justo, ¿verdad? Y dice la ley, porque la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, por toda la eternidad. Entonces, cuando nosotros lleguemos delante de la presencia de este juez justo, pues tenemos que llevar ese juicio. Tenemos que enfrentar ese juicio, ¿verdad? Y si nosotros nos presentamos delante de Dios con un pecado, con un solo pecado, tendremos que ser condenados a muerte eterna. Y según la naturaleza del ser humano, pues la naturaleza del ser humano es pecadora, ¿verdad? ¿Cuántas veces creen que un ser humano puede pecar al día? Muchas veces. Ahora hagan la cuenta cuántas veces son en un año. Ahora hagan la cuenta de cuántas veces pecamos durante toda nuestra vida. Por eso nadie puede llegar delante de Dios, ¿verdad? Y pidiendo que lo perdonen. Entonces, solamente nos vamos a enfrentar a 2 veredictos. O somos culpables o somos libres de culpa, ¿verdad? Por eso, precisamente este es el mensaje del Evangelio. Dios mandó a través de este mensaje para que todos nos enteráramos de que Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y en este mensaje del Evangelio, precisamente están los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios es que Dios quiere reconciliarse con sus enemigos. Y Él ha dado el primer paso, ¿verdad? Él ha tomado la iniciativa. ¿Y cómo la ha tomado? Pues mediante un plan de salvación. Él hizo un plan de salvación desde antes de que existiera la humanidad. Porque recordemos que nuestro Dios es un Dios eterno y está en todos los tiempos, ¿verdad? Desde antes de que existiera la humanidad, Él hizo un plan de salvación, ¿verdad? Y en ese plan de salvación, Él puso todos los medios necesarios para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Y cuál es ese medio? ¿Cuál es ese medio que puso Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos? Su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Lo mandó a la tierra para que se hiciera humano, ¿verdad? Para que viviera una vida justa, toda una vida sin pecado, ¿verdad? Porque esos eran los requisitos. Y para que Él fuera a la cruz para tomar el lugar que nosotros teníamos que pagar. Y en ese mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que nos mandó nuestro Dios, nos dijo muy claro: todo aquel que ponga su confianza en mi Hijo Jesucristo será salvo.
tendrá vida eterna, ¿verdad? Inclusive nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a Nicodemo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Bueno, pues precisamente este es el plan de salvación que tiene nuestro Dios. Y precisamente ese es el mensaje que contiene el Evangelio. Nosotros lo conocemos como el Evangelio, ¿verdad? Son las buenas noticias, precisamente. Son las buenas noticias de que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Bueno, pues entonces cuando nosotros lleguemos delante de Dios, si nosotros llegamos con Cristo en nuestras vidas, este juez justo nos podrá declarar libres de culpa. Pero todo aquel que llegue sin Cristo en su vida tendrá que negociar él personalmente con Dios. ¿Y qué le puede ofrecer este humano? ¿Con cuántos pecados más o menos dijimos? Miles de pecados. ¿Cómo tendrá que tratarlo ese juez? Tendrá que tener un veredicto y tendrá que declararlo culpable. Por eso Dios puso los medios necesarios para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y ser perdonados de todos nuestros pecados. La única manera de que nosotros podamos llegar delante de Dios libres de culpa, sin pecado, es porque alguien haya muerto por nosotros. Y ese alguien es Cristo. Si tú y yo, nosotros pusimos nuestra confianza en Jesucristo, entonces cuando lleguemos delante del juez justo, Él nos va a declarar libres de culpa. Es muy importante que nosotros sepamos eso. Ese es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que la gente tiene que conocer. De que si nosotros llegamos delante de Dios sin Cristo, tendremos que ser condenados a muerte. Pero si nosotros llegamos delante de Dios, delante de este juez justo, con Cristo en nuestras vidas, entonces seremos perdonados, ¿verdad? Seremos declarados libres de culpa. Ahora, bueno, si nosotros podemos decir, ay no, pero pues si me declara culpable Dios, pues no hay problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo durar en el infierno? 5 minutos, ¿no? O sea, 1 minuto, ¿no? Tal vez podemos pensar así, pero no. La Escritura dice que después de que nosotros moramos físicamente nos va a dar un cuerpo que dure por toda la eternidad. Y a aquel que lo declare culpable, le va a dar un cuerpo para que pueda soportar toda la eternidad en el infierno. En ese lugar de tormento. Imagínate cuál es la situación. Asimismo, también a los que estén junto con Dios, ¿verdad? Se les dará un cuerpo para que puedan soportar también toda la eternidad, pero ya junto a Dios. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que aquel que no tiene a Cristo en su vida está en peligro de muerte, pero de una muerte eterna, de una muerte dolorosa y horrible y espantosa. No es algo común y corriente, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro eso. Nosotros que conocemos el Evangelio, tenemos que saber que nuestros seres queridos, que nuestros amigos, que nuestros familiares, ¿verdad? Que nuestros vecinos están en peligro de muerte. Y ellos no lo saben. No tienen el conocimiento exacto de qué es lo que va a pasar en sus vidas. Por eso nosotros podemos llegar con ellos y decirles, ¿tú estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para enfrentar ese juicio delante de Dios, como dice la Escritura?
¿Y sabes cuál es el veredicto que te va a dar Dios? Nosotros podemos empezar de esa manera para predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos esta situación y que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos. El hombre por sí mismo no puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, pues es que yo no he hecho muchas cosas tan malas como aquel, ¿verdad? Y nos queremos comparar con el más malvado. Pero recordemos que en el juicio de Dios, cuando nosotros nos enfrentemos al juicio de Dios, no se nos va a enjuiciar por lo que no hicimos. No podemos llegar a decir, Señor, pero es que yo no hice lo que hizo aquel, el mocha orejas. Yo no hice eso, ¿verdad? No podemos llegar con esos argumentos delante de Dios. Dios nos va a juzgar por lo que hicimos, no por lo que no hicimos. ¿Sí? ¿Y qué hicimos? Toda nuestra vida pecamos. Pero si nosotros llegamos delante de Dios con Cristo, seremos salvos. Tampoco por las buenas obras, ¿verdad? Mucha gente dice, pues es que si yo hago buenas obras, a lo mejor puedo estar bien delante de Dios. No nos alcanzarían nuestras buenas obras. Porque si fuera por buenas obras, mucha gente en el mundo nos ganaría, ¿no? Mucha gente rica nos ganaría. Pero gracias a Dios que la Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino es por la gracia de Dios. Hay mucha gente altruista en el mundo. Hay mucha gente muy rica, ¿verdad? Que ha regalado hasta la mitad de su fortuna para programas de salud, ¿verdad? Para alimentos, para los más necesitados. Pero el altruismo no alcanza para ponernos bien delante de Dios, para salvarnos a nosotros mismos. Son esfuerzos del ser humano que no alcanzan. O la buena moral, ¿no? Lo que hablábamos, de que yo no soy tan malo. O que voy a bajarle unas rayitas, ¿no? A mi comportamiento. Y voy a buscar una moral un poco más agradable a Dios, ¿verdad? Nada, ningún esfuerzo humano nos puede servir para que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. Es muy importante que nosotros sepamos esto y que la gente sepa eso cuando nosotros presentemos el Evangelio, ¿verdad? Porque mucha gente, cuando nosotros presentamos el Evangelio, nos dice eso. Pues es que yo no soy tan malo. Es que yo hago buenas obras. Y nos enumera muchas cosas, sí. Y la gente verdaderamente cree que eso le va a servir para estar bien delante de Dios. Pero nosotros tenemos que llegar con la verdad. ¿Y qué dice la Escritura? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia aquí, ¿verdad? En este versículo. La segunda parte de este versículo hay una buena noticia. Que es el punto número 2, salvos por la gracia de Dios. Dice esta segunda parte del versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué lo aclara la Escritura que es una dádiva? Porque aquí ya no es por obras, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a ser salvos, dice la Escritura, no por lo que hicimos o por lo que dejemos de hacer, o por lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Sino por la gracia de Dios, porque Dios lo quiso así, de esa manera. En Cristo somos salvos, dice la Escritura, dice en Romanos 5, 18, 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este es el plan de Dios. Este es el plan de salvación. Jesucristo vino a vivir una vida sin pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Tenía que morir un justo en lugar nuestro. Y Cristo es la propiciación, ¿verdad?, de parte de Dios. Dios puso los medios para nuestra salvación. Dice en Romanos 3:25, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Entonces la escritura es clara y precisa, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, pero solo en Cristo Jesús. Todo aquel que llegue a la presencia del juez sin Cristo tendrá que ser condenado a muerte. Esto es lo que tienen que saber nuestros amigos, nuestros familiares, ¿verdad?, nuestros seres queridos. Este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a todas las naciones, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Este es el mensaje que trajo Jesucristo. Este es el mensaje que nos dejó encomendado que nosotros que llevemos y portemos. Dios puso los medios necesarios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a concluir de esta manera. ¿Cuál es tu condición frente a Dios? ¿Todavía estás condenado a muerte? ¿O ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿Le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios de que Él mandó a su Hijo? ¿Has puesto tu confianza en Cristo de que Él murió por ti? Estas preguntas tenemos que hacérnoslas. ¿Eres enemigo de Dios todavía? ¿O ya eres hijo de Dios? Mientras estemos vivos en este mundo, tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de Cristo. Y el día de hoy Dios te ha llamado, te hace este llamado precisamente, ¿no?, para que cuando llegues a la presencia de Dios, llegues con esa vestidura blanca, ¿no?, que nos va a hacer salvos. Y esa vestidura es Cristo. Dios nos ve no como enemigos, sino como sus hijos. Sí, nosotros estamos revestidos de Cristo. Pero si no tenemos la vestidura de Cristo, entonces nos ve como enemigos. Es muy importante este primer mensaje que hemos escuchado el día de hoy, porque esa es como la parte medular del mensaje del Evangelio. Y todos nuestros seres queridos, la gente en general tiene que saber esto, ¿verdad?, de que mientras no tenga a Cristo está condenado a muerte. Y todo aquel que está condenado a muerte tiene que morir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los condenados a muerte que están formados en Estados Unidos, no? Tienen que morir. Son muy pocos los que llegan a ser absueltos, ¿verdad? Son muy pocos. Pero aquí Dios nos hace este llamado el día de hoy, que todos podemos ser salvos si ponemos nuestra confianza en Dios. Podemos ser absueltos de nuestros pecados, podemos ser perdonados. Para que nos hace este llamado para que recibamos el regalo de la vida eterna el día de hoy, ¿verdad? Y pues vamos a terminar con estos dos versículos. Deuteronomio 30:19 dice de esta manera: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición.
Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Nuestro Dios pone de testigo al cielo y a la tierra. Que queden como testigos que yo les dije el día de hoy que elijan la vida. ¿Verdad? Que pongan su confianza en mi Hijo Jesucristo. Que me crean, dice nuestro Dios, que me crean que yo envié a mi Hijo para que ustedes sean salvos. Es muy importante este versículo, que nosotros lo tengamos en nuestras mentes. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo? Ninguna, dice la Escritura. Este es el mensaje que nos trajo nuestro Dios el día de hoy, y tenemos que guardarlo en nuestro corazón y tenemos que transmitirlo a toda la gente. Yo digo nuestros seres queridos, pero no es a toda la gente, ¿verdad? Pero primero nuestro círculo de influencia y después salgamos más adelante, ¿verdad? Pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este mensaje. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has traído el día de hoy, Señor. Porque a través de tu Hijo Jesucristo tú nos revelaste todos tus planes de salvación. Gracias, Dios, por este privilegio que nos has dado el día de hoy, de conocer cuál es tu voluntad. Y el día de hoy hemos conocido que tu voluntad es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por haber puesto todos los medios necesarios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ese medio es tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Dios, porque tú te preocupas por nosotros y el día de hoy nos has dado este mensaje para los que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Somos los portadores de este mensaje. Pero para los que el día de hoy todavía no tenían a Cristo en su corazón, Dios nos ha hecho este llamado. Gracias, Dios, por habernos hecho este llamado a la salvación. Te pedimos, Dios, en esta hora, que nos des la sabiduría, que nos des la fortaleza, para que nosotros podamos salir y predicar este mensaje de salvación que tú enviaste a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta hora, de que nos transformes a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener misericordia de los perdidos. Gracias, Dios, porque nos has llamado la atención el día de hoy con tu mensaje y nos has tocado la campana de que están en peligro aquellos que están fuera de Cristo. Te pedimos, Señor, en esta hora, que pongas a la gente a un lado de nosotros, a la que tú quieras que nosotros le prediquemos el Evangelio, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo el día de hoy. Amén.